noches. Hoy es jueves 1 de diciembre. Saludo con todo cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Qué experiencia la de la FIT. Ya platicaremos con más profundidad el tema. Además, le presentaré una conversación que tuve ahí con Máximo D'Alema y un descubrimiento, en este caso ensayístico, que en un momento más compartiré con usted. Una serie de novedades que vale mucho la pena, en este caso, digerir, y vale mucho la pena, por supuesto, profundizar en ella. Buena noticia, el salario mínimo aumentará de 107 a 207 pesos a partir de enero del 2003 por acuerdo tripartita. Por supuesto, hace un momento platicamos con el presidente del CC, Francisco Cervantes, y parte de lo que me dijo fue esto. Siendo muy cuidadosos que no afectara a las pymes, pero también hacia dentro de las organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial, porque a algunos sí se les hacía un incremento fuerte, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Tomamos en cuenta mucho todas las estimaciones, sobre todo la parte de remesas, la parte de inversiones que están llegando, el esfuerzo que estamos haciendo en los PAFIC de contener en algunos productos de la canasta básica, y también en sectores potentes que tenemos, que están dentro del top 10 a nivel mundial, como es el automotriz, la minería, el de autopartes, el agroalimentario y hasta el juguetero, ¿no? Tenemos ya casi 40 sectores que estamos jugando en línea. Bueno, pues parte de lo que me explico, y aunque usted no lo crea, la impunidad por homicidios en este país, o sea, el expediente que se abre después de que asesinan a alguien es del 93%, o sea, solo se resuelven 7 de cada 100 homicidios en este país. ¿Lo puede usted creer? Pues es lo que tenemos. 93% hizo el recuento de impunidad cero. En el caso de los feminicidios, la impunidad acumulada de 2016 a 2021 a nivel nacional es de 57%, es decir, menos de la mitad de las investigaciones iniciadas por feminicidio en el periodo del nuevo sistema de justicia han tenido una sentencia condenatoria. Así están las cosas. En el ámbito global, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, advierte que la ayuda que Occidente le presta a Ucrania está llevando al mundo a un conflicto de una dimensión mucho más peligrosa, con armas de destrucción masiva, y que el diálogo con Occidente es cada día más complicado. En un momento más, como le decía, le presentaré la conversación que tuve con D'Alema sobre este particular, un mundo ciertamente incierto. Las remesas en México alcanzaron los 5.360 millones de dólares durante el mes de octubre. Le comento también que los expertos consultados por el Banco Central el día de hoy en la encuesta mejoran su proyección del desempeño de la economía. No llega al 3% que planteaba el Banco Central, pero se va acercando a esa cifra, o sea que podríamos cerrar el año con mejores datos económicos. Hoy a las bolsas no le fue bien, el IPC perdió 0,44%, FTSE Viva 0,36%, el dólar bien, muy magnífica cotización, 18,58 a la compra, 19,65 a la venta. Pausa. En un momento más conversaremos con Bruno Patiño. Volvemos. Con la información, hay hoteles o lugares de los que uno no se puede ir nunca. Y quiero decirle que en días pasados leía con enorme interés, se lo comentaba, un texto que se titula La civilización de la memoria del pez. Ayer el embajador Gauthier Mignot nos adelantaba también algo de esto. Y bueno, son estos autores franceses que tienen la habilidad como de captar ciertas cuestiones de manera brillante, y uno dice, ¡ah, eureka! Mira, a este señor se le ocurrió lo que yo intuía o sospechaba, pero lo dicen como en su momento Baudrillard habló de la seducción, ¿se acuerda? O Lipovetsky, que lo teníamos ahí en la Feria del Libro, hablando de lo efímero. He leído este libro con un enorme interés, es de Bruno Patiño, él es presidente de Arte Hey, él tiene una gran cantidad de ensayos, La prensa sin Gutenberg en nuestra lengua, La condición numérica, y ahora ha escrito este libro, hay la versión en lengua española, que le recomiendo ampliamente, La civilización de la memoria del pez, que es un esfuerzo por entender este asunto de la economía de la atención. Le doy la más cordial bienvenida, Bruno, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí y muchas gracias por sus palabras, por el libro, encantado.
Es un libro sumamente interesante porque tenemos, bueno, ¿por qué no le cuenta al auditorio cuál es la idea central del libro? Esto de cuánto se capta, cuántos segundos se capta la atención de un pez y cuánto en esta economía digital se retiene la nuestra, Bruno. Entonces, todo eso, el libro abre sobre una anécdota, ¿no? que sucedió yo recuerdo, en un seminario organizado por Google, donde un ingeniero en realidad vino a explicarnos que el tiempo de atención de un pez rojo eran de 8 segundos. Y tomó un poco de silencio y después nos dijo, y mire usted, el tiempo de atención de la generación de los millennials que crecieron con un móvil en la mano, en realidad es de 9 segundos. Así que les falta 1 segundo para convertirse en un pez rojo. Y yo entendí o quise entender no solamente esa pérdida de atención que nosotros, no solamente los jóvenes, todos nosotros podemos sentir en un momento, pero 2 fenómenos yo creo que vivimos individualmente: el fenómeno de la dependencia al móvil. ¿Por qué no puedo dejar al lado mi teléfono móvil? Porque cuando estamos en pareja, en familia, en el trabajo, en los estudios, siempre estamos mirando nuestra pantalla. Ese es el fenómeno individual. Y el fenómeno colectivo de la polarización del debate público, porque en las redes sociales se han convertido en un lugar en los cuales nos combatimos más bien que debatimos en realidad. Y quise tratar de entender de manera entretenida, ojalá, y tal vez seria, ojalá también, teóricamente. Las dos cosas las consigue, tienes un accessit pero amplísimo. Cuando uno ve efectivamente que nos estamos convirtiendo, Bruno, en una especie de sociedad digital, de un pueblo adicto a la pantalla, parecemos una nueva especie que podría llamarse Homo sapiens ecanicus o algo así, ¿no? Es decir, adictos a la pantalla, que a veces creíamos que nos iba a liberar. Usted habla de la utopía que habría que pensar en recuperar. A veces teníamos la impresión de que teníamos el universo frente a nuestros ojos y resulta que ahora tenemos una especie de ojo que nos hipnotiza y nos secuestra el tiempo y la calma. Bruno. Exactamente, eso pasó. Yo cuento un poco de esa utopía, digamos, de los principios del Internet, donde pensábamos que eso iba a crear una inteligencia colectiva y también una nueva forma de economía en la cual todo se iba a compartir. Y trato de entender qué pasó. Y la explicación en realidad no es una explicación puramente tecnológica. A mí me encanta lo numérico, lo digital, los medios, por supuesto utilizo mi móvil, por supuesto estoy en las redes sociales. No, la explicación en realidad es bastante sencilla. Es, digamos, el matrimonio entre una tecnología y un modelo económico, el modelo económico de la publicidad digital, que con la conexión permanente del móvil y las redes sociales nos han convertido en esa nueva especie que usted menciona. Y en realidad, todo el modelo económico de las plataformas consigue o tiene una sola meta: desarrollar su cifra de negocios, por supuesto, como todas las empresas lo hacen. Y la cifra de negocio depende del tiempo que pasamos en las redes sociales. Entonces, trato de explicar, contar y tal vez también teorizar un poco este modelo, esas herramientas que fueron desarrolladas por esas compañías para quedarnos adictos a ellas, para que nosotros no podamos dejar el móvil de al lado. Sí, sí. Cada día nos resulta más difícil resistir el campo gravitatorio del móvil. Usted pone elementos desafiantes, dice, ¿se imaginan zonas donde no admitan, es decir, que no haya conexión a internet y que nos digan, no van a tener más remedio que conversar, reflexionar, profundizar y no tener estímulos que cada 8 o 9 segundos te estén mandando una fotografía nueva, una hipercreación? Cita usted la cantidad de tweets que se generan cada minuto y esto pues compite, en fin, el centro de la argumentación es la economía de la atención, pero ciertamente nos hemos vuelto adictos a eso. Habría que pensar como en esas zonas liberadas, Bruno. Sí, por supuesto, zonas y momentos. Momentos en los cuales decidimos que en ese tipo de momento nunca me voy a conectar. Por ejemplo, cuando estoy en pareja o cuando estoy almorzando en familia o cenando en familia, y lugares, tal vez las escuelas,
tal vez otros lugares donde normalmente se debe desconectar. Pero eso no se va a suceder de sí solo. Yo creo que entender cómo se han mezclado las neurociencias, lo cuento eso, con las ciencias digitales, cómo se ha construido una especie de monstruo numérico que en realidad nos hace ganar tiempo porque nos conecta con todos, pero también nos roba tiempo en realidad, ese tiempo de atención necesario a su cifra de negocio. Yo creo que entenderlo muy bien es muy importante. Y yo creo que las anécdotas, la teoría y todo eso permite, a un momento, como usted decía, dice, eso lo siento, eso lo vivo, eso lo entiendo ahora, y cuando lo entiendo puedo empezar a actuar contra eso, liberarme un poco de esa dependencia que es la nuestra. Sí, porque dice usted en algún momento, es un modelo de servidumbre voluntaria y da cifras, son aterrorizadoras. Un brasileño en promedio puede pasar 4 horas 50 minutos con su teléfono en la mano, un americano 2:37 y un francés 1 hora y media, Bruno. Sí, y hay un último estudio que acaba de parecer que el 40, para la gente que está, digamos, utilizando una red social, que lo llamemos TikTok, Instagram, WhatsApp o Facebook, en promedio, el 40% del tiempo en que no dormimos lo pasamos en las redes sociales, incluso cuando estamos haciendo algo otro, estamos estudiando, trabajando y todo eso. Pero 40% del tiempo en el cual estamos despiertos. Y que lo que cuento en el libro también es todas esas patologías que nosotros vivimos de manera diaria a causa de esa economía de la atención digital. Oiga, y también es un tema delicadísimo, pero dormimos peor, ¿no? Está mucha gente pendiente de su celular, de su móvil, porque literalmente tiene una latencia permanente, está ahí al lado nuestro. Yo no sabía que tenía tantos efectos deleterios, Bruno. No, y para contarle una anécdota, la idea del libro al principio me vino por eso, porque yo 5 veces por noche me despertaba para mirar mi móvil. Y por supuesto, estaba muy cansado. Y cuando hablé de eso, un médico me miró como si estuviera loco, pero después hice un poco de encuesta y me di cuenta que en Europa, por lo menos, el 40% de la gente a un momento u otro mira su móvil mientras normalmente debería estar durmiendo. Sí. No, interesantísimo. Necesitamos espacio para el silencio, para la meditación y reflexión. Habla usted, por supuesto, también de la necesidad esta que tenemos casi compulsiva de tener likes, ¿no? De tener corazones y aprobación de los demás. Necesitamos estar permanentemente ahí. Pero comparta con el auditorio también la parte política y la parte, digamos, del consumo de información. Las democracias están basadas en la deliberación pública, una deliberación sana, y ahora tenemos una especie de histerización, de histeria, Bruno, de la conversación pública, en gran medida alimentada por estas redes. Sí, eso es muy, muy importante entenderlo, porque en realidad es muy sencillo. Hablamos de ese objetivo, esa meta de las grandes redes sociales, de aumentar su cifra de negocios, entonces aumentar el tiempo que nosotros pasamos en las redes. Eso es muy simple. Entonces, después en esas redes sociales, el algoritmo va a clasificar los mensajes según su eficiencia económica. Y un mensaje eficiente económicamente necesita tener 2 rasgos. Primer rasgo, va a atraer su atención cuando usted está haciendo algo y va a decir, wow, esto me sorprende. Y segunda cosa, usted lo va a viralizar, lo va a compartir muy rápidamente para que pueda atraer la atención de otros usuarios. Y entonces cuando se mira el tipo o la naturaleza de los mensajes que están acelerados y los mensajes que están frenados, en realidad los mensajes que están acelerados son los mensajes que apuntan a nuestra emoción, a nuestra rabia, a nuestra risa. Pero los mensajes, digamos, más tranquilos de información no son tan eficientes económicamente, entonces se frenan. Y así es como las redes sociales no son el espejo de nuestra sociedad, o ni siquiera el espejo de nosotros mismos, sino el espejo de nuestras rabias, de nuestras risas, de nuestras emociones. Y el debate público, la democracia, se vuelve una especie de emocracia, de diálogo de emociones. Y eso, por supuesto, impacta muchísimo al espacio público y modifica
digamos, las democracias, los regímenes políticos que son los nuestros. El libro lo he encontrado fascinante, además es de lectura muy directa. A mí la versión española me gustó mucho, espero que esté satisfecho con la traducción. Sí, la traductora hizo un trabajo estupendo. Yo entiendo un poco el castellano, lo hablo un poco, como podrá usted escucharlo, a pesar de mi acento francés. Lo habla muy bien, Bruno, por favor. Y pude averiguar que verdaderamente la traducción es fenomenal y le agradezco mucho a la traductora. Oiga, y tiene un libro, en este caso no hay, entiendo, ya traducción al español, Tempête dans le bocal, ¿no? Que es como la tempestad en un frasco, ¿no? En realidad se acaba de traducir, se llama Tempestad en la pecera, en Ediciones Alianza también. Yo creo que pronto se va a poder encontrar aquí en México y, digamos, apunta a esa economía de la atención después, digamos, de la pandemia y va un poco más allá en los asuntos políticos y soluciones. Digamos que es un poco el volumen 2. Es un libro fantástico y luminoso. Bruno, yo le agradezco mucho el tiempo, se lo recomiendo ampliamente al auditorio, está al alcance de todos, está en esta gran tradición del ensayo francés, por tanto una lectura nutricia y grata. Bruno, muchísimas gracias por el enlace. 1.000.000 de gracias. Cuídense mucho. Bruno Patiño es presidente de Arte Hey desde hace bastante tiempo y de Arte Francia desde junio del 2020. Y bueno, pues es autor de varios libros. Vale la pena seguirle la pista. Una intelectual realmente muy potente y el texto nos dice muchas cosas que intuíamos, que sentíamos. Yo de pronto cuando estoy así en la fase de la máxima tensión digo, dejen los telefonitos, ¿qué están viendo? Y sí, esta idea de la adicción al teléfono, que bueno, pues por un lado es fundamental para resolver un montón de temas, pero por otro lado esta reflexión sobre la economía de la atención me pareció potentísima. Bueno, de todo eso y más se está hablando allá en la FIL, son temas por supuesto de vanguardia, ¿no? La discusión de los grandes asuntos de la sociedad contemporánea. Yo recuerdo, y aquí dejo el comentario sobre este tema, que uno de los últimos libros de Bauman, este también gran sociólogo polaco, que hablaba de las sociedades, de las identidades líquidas y todo lo demás, decía, en el balance, las redes sociales salimos perdiendo, porque sí conectan a un montón de personas, pero después tienes algoritmos y robots que van desarrollando una serie de vínculos que no necesariamente te llevan a profundizar. ¿Crees que entiendes? Ayer decían, oiga, que una carta bomba llegó a una embajada, ¿pero en dónde? ¿De qué país? O sea, tienes la sensación de recibir un montón de información, pero en realidad no captas ni meditas sobre prácticamente ninguna. Bueno, es el mundo que tenemos, pero hay que pensar en la contrautopía, es decir, que el Internet esté al servicio de nosotros y no nosotros al servicio precisamente de nuestros teléfonos. Saludo ahora con gran cariño al presidente nacional de Coparmex. Usted sabe, todos los lunes platicamos con él. Esta semana lo llamamos para comentar el tema del incremento de los mínimos. Presidente Medina Mora, ¿cómo está? Muy bien, Leonardo, qué gusto saludarte, muy buenas noches. El gusto es nuestro. Pues coméntele al auditorio que en este caso nos acompaña, en qué medida está pues dándose este incremento del mínimo y cuál es su valoración de esta decisión, presidente. Sí, bueno, hay que ver la perspectiva un poco más amplia. Llevamos ya varios años en que desde Coparmex hemos impulsado el aumento del salario mínimo. Recordarás, Leonardo, que hace algunos años el problema que teníamos es que el salario mínimo estaba indexado a pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, lo cual generaba que cada que subía el salario mínimo subía el costo de muchos otros servicios. Una vez que se logró desindexar, el siguiente objetivo que tuvimos fue subir el salario mínimo al nivel de la línea del bienestar personal, esto es que un salario mínimo le alcanzara a una persona para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Ese objetivo ya se cubrió. Nuestro siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, es lo que INEGI nos dice, que en promedio una familia en México es de 4 personas, de las cuales 2 trabajan. El objetivo es lograr que 2 salarios mínimos alcancen para que 4 personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Este es un plan que esperamos cubrir para el 2026. Entonces, un plan en donde estamos proponiendo aumentos al salario mínimo año tras año, en donde tenemos que cuidar 2 aspectos, Leonardo. Uno es que si subimos demasiado rápido el salario mínimo podemos generar inflación,
Esto generaría que se revierte el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, pero también un segundo efecto es que pudiera generar informalidad. Entonces, en los análisis que hicimos de manera tripartita, como funciona la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fue este análisis en aumento primero para cubrir inflación, más 2 puntos, y es por eso que es un 10% que cubre más de la inflación, y el resto es el monto independiente de recuperación, una MIR, que equivale a otro 10%, y ahí llegamos a un 20% en el caso del salario mínimo general, de tal manera que eso es lo que estará vigente a partir del 1 de enero del 2023. Celebramos que se haya dado en un ambiente de diálogo, de análisis profundo, en donde el interés era precisamente lograr encontrar el punto en el cual se beneficie el salario de los trabajadores sin que haya un perjuicio ni en inflación ni en informalidad. Entonces, hay que celebrar que hay diálogo, que llegamos a esta decisión en consenso, las tres partes, los sindicatos, los trabajadores, el gobierno y los organismos empresariales, y que es una tarea que todavía tiene camino por recorrer en los siguientes años, Leonardo. Y que es un buen método y un buen objetivo para finalmente todos los participantes de la producción. Parece que vamos a terminar el año mejor, ¿no? Con mejores indicadores de crecimiento económico de lo que se esperaba originalmente. Presidente. Así es, la estimación acaba de subir a que cerraremos con un 3%. Sin embargo, Leonardo, con la caída del 8,5% en el 2020 y el rebote del 5% el año pasado, aún con un crecimiento de 3%, no vamos a haber recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Sí, somos el único país en América Latina que no hemos recuperado este nivel de la economía previo a la pandemia, pero tu precisión es correcta, es un cierre de la economía mejor de lo que se esperaba, inclusive también mejoró la expectativa para el 2023, que inicialmente era de 1.2, 1.4, ya estamos hablando que pudiéramos llegar inclusive a un 1.8, 2%. Entonces, efectivamente, hay dinamismo en la economía, hay que aprovecharlo para poder recuperar lo que pues la pandemia de alguna manera hizo que cayera esta actividad económica. Finalmente, presidente, hoy salieron los indicadores de confianza empresarial. Sigo viendo que ciertos sectores de la comunidad empresarial siguen viendo que este no es el mejor momento para invertir y tenemos ya muchos meses en esa condición. Presidente. Sí, ahí algo de lo que observamos, claro, es que hay una mejor confianza para la inversión por parte de las empresas extranjeras que de las empresas mexicanas. Tenemos grandes oportunidades como país, estando en la región más competitiva del mundo. Hay un gran interés de muchas empresas de varios países de invertir en México, y son oportunidades que tenemos que ver también en nuestro país. Algo que nos ha pasado es que hemos dejado pasar esas oportunidades, como por ejemplo cuando vemos que la China dejó de vender 4% de sus productos a Estados Unidos y que solo aprovechamos el 0.5%, mientras que Vietnam, estando tan lejos, aprovechó el 1.8%. Sí requerimos esa mayor confianza, ese optimismo. Hay grandes oportunidades y ese es el llamado a las empresas que, independientemente de la situación en general, en promedio, pues veamos dónde hay las oportunidades en los sectores en los que participamos, porque esas oportunidades ahí están y eso nos ayudará. Si hay inversión, la reactivación económica será más acelerada. Ciertamente, presidente, pues muy agradecido por la conversación. Igualmente, muy buenas noches, Leonardo, y un abrazo para ti y un saludo para todo el auditorio. Nos escuchamos el lunes, el presidente Medina Mora de Coparmex, y le decía a la confianza empresarial, se publicó, veía, por ejemplo, el sector manufacturero. ¿Sabe cuántos meses llevamos abajo? ¿Cuántos meses llevamos sin que consideren que sea el mejor momento para invertir? 112. Es impresionante. En la construcción igual, cuando le preguntan, oiga, ¿es el momento adecuado para invertir? Llevamos 112 meses para abajo. En el caso del sector comercio, 110 meses por debajo. Y en el caso de los servicios privados no financieros, llevamos 64 meses por debajo. O sea, sigue habiendo entre los empresarios mexicanos esta idea de que pues no es el mejor momento para invertir. Usted tiene claro que hay pues temas de no solamente seguridad pública, hay temas severos de infraestructura. O sea, hay momentos en los que bueno, ya no se puede crecer porque hay problemas de energía eléctrica, hay problemas de movilidad, hay problemas de un montón de asuntos
que van limitando el crecimiento o la idea de que este país puede crecer más. Habría que pensar en una agenda del crecimiento, una agenda de la formalización de los sectores laborales, de la agenda de productividad. Pero no me extiendo en el asunto, simplemente consigno que ahí está. Hoy dio a conocer el INEGI el índice de confianza de la confianza empresarial, y el tema del momento para invertir sigue siendo uno de los más fríos, casi gélidos, por parte de la comunidad empresarial mexicana. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor, y aún estamos a la espera de cuál es el resultado que haya en esta diligencia que inició por parte del juez Marco Arturo Fuerte Tapia, en donde si le modifica o no la medida cautelar de prisión preventiva al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien hace ya más de mes y medio se encuentra internado debido a problemas que tiene con su salud. En esta audiencia se va a definir si se le permite enfrentar el proceso penal en dos opciones, doctor: en libertad supervisada o bien con el beneficio de la prisión domiciliaria, que esto es más bien lo que estaría buscando su defensa de quien fuera también exgobernador de Hidalgo. Cabe destacar que el exfuncionario enfrenta proceso penal por los delitos de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, cargos que le fueron imputados como parte de las investigaciones de Ayotzinapa. Y es que precisamente desde que fue detenido el 19 de agosto, desde esa fecha, ya su defensa, encabezada por Javier López, habían señalado que tenían que buscarle alguna otra medida cautelar para que no quedara en prisión debido a los problemas que presentaba por su salud, que ha estado bastante mal. Sin embargo, 2 meses después, ya en octubre, fue cuando lo tuvieron que internar en Joco, y después de ahí lo llevaron a lo que fue el Instituto Nacional de Cardiología y después al Hospital de Especialidades de Lisario, donde permaneció incluso por espacio de 3 semanas en terapia intensiva, y apenas este miércoles fue trasladado ya directamente al Hospital de Tepepan, donde va a continuar con el tratamiento médico. Así que esta audiencia inicial, que fue en calidad de urgente, en ella no iban a participar ni el Ministerio Público ni tampoco la defensa, porque ya sabían lo que era lo que estaban solicitando, que es la prisión domiciliaria, y nada más el impartidor de justicia, Marco Antonio Fuerte Tapia, iba a dar a conocer el resolutivo para saber si le cambian, si le modifican o no esta medida cautelar. Nosotros, doctor, continuamos al pendiente. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Le daba a conocer que las remesas se ubican en 5.360 millones de dólares. Sigue siendo pues impresionante este flujo que nos viene del exterior, dinero que los emigrantes, los que se fueron de este país, reenvían a sus familias. Lupita, Tomás, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues sí, este jueves fue detenido en Oaxaca Francisco Arturo Pérez Rodríguez. Él era director de obra del Colegio Repsamen, y según este documento que se emite, el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió a las 5 de la mañana con 13 minutos en un municipio que es del Valle Central, San Juan Bautista Guelache. No menciona el documento si esta detención ocurrió con base en esta recompensa que se había emitido de hasta $1 millón para dar con su paradero, o fueron las autoridades las que hicieron este trabajo de inteligencia. Pero bueno, pues ya fue detenido, trasladado a la Ciudad de México. Será en este lugar donde se determine su situación jurídica, ya que se le acusa del delito de homicidio doloso por la muerte de 26 personas, esto ocurrido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Hay que recordar que ya hay otras personas que están procesadas por este mismo hecho: la directora y dueña de la institución, Mónica García, que fue detenida el 11 de mayo de 2019, sí, y Juan Mario Velarde, quien también fue hallado culpable por la muerte de estos 19 niños y 7 adultos en el Colegio Repsamen. Doctor, pues este es el reporte. Pues muchas gracias. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en un instante. Seguimos con la información. Hoy estamos viendo El Trovador, pero hace un ratito escuchamos el Hotel California. Es que dice Bruno Patiño al inicio de su libro que en este caso el teléfono, en la parte digital, es como el Hotel California. Puedes entrar cuando tú quieras, pero o digamos facturar tu salida, ¿no? El famoso checkout, pero en realidad no te puedes ir nunca. Así está el asunto. Piense en su teléfono
teléfono, así como ese Hotel California de pues, aquella famosísima canción de los Eagles. Bueno, dejo ese tema y voy a presentarle un fragmento en medio de la situación global que vivimos. Muy inquietante lo que dijo Lavrov el día de hoy, esto que estamos al filo de una catástrofe nuclear, que bueno, pues podríamos tener una mayor confrontación entre Rusia y Occidente, una Rusia que se ve cada vez más desconfiada, cada vez más agraviada, claramente está perdiendo la guerra, y parte de este lenguaje no es de quien se siente seguro que está a punto de dominar y consolidar sus posiciones, sino de una potencia herida y dolida, por consiguiente muy peligrosa, muy inestable la situación. El día de ayer tuve la fortuna, entre otras cosas que pude hacer allá en Guadalajara, un día muy, muy productivo, es conversar con quien fuera presidente del gobierno italiano, en su momento ministro de Asuntos Exteriores, y ahora ha dedicado su vida a la reflexión. Dictó una conferencia muy interesante con Sergio Ramírez sobre el nuevo orden mundial, Massimo D'Alema. Ahí tiene usted la conversación, y yo le agradezco mucho ahora al doctor Moreno. Hoy se cumplen 4 años de que haya asumido la presidencia de la República. El presidente publica una encuesta, siempre con datos muy interesantes. Doctor, ¿cómo estás? Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, ¿cómo llega el presidente a su 4º año? Y me encantaría que le contaras al auditorio cómo llegaron otros en el pasado. Sí, con mucho gusto. Hoy publicamos la encuesta nacional de evaluación al gobierno del presidente López Obrador, y la pregunta de aprobación nos da 55% de mexicanos y mexicanas que aprueban la labor del presidente de la República, 44% que la desaprueba. Este porcentaje de aprobación, pues como ya hemos platicado en otros momentos, no parece moverse mucho. A lo largo del año ha permanecido en una franja de 54 a 57, de repente sube un punto, de repente baja un punto, y al cerrar su 4º año registra 55% de aprobación. ¿Cómo se compara con otras presidencias? Pues mira, aquí lo que hice fue recolectar los datos de las últimas 6 presidencias, incluida esta, de Salinas, Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, además del presidente López Obrador, y al mismo momento, al cerrar su 4º año de gobierno, pues López Obrador está por arriba de lo que tenía Enrique Peña, 24% tenía el presidente Peña Nieto, 59% Felipe Calderón en 2010, 57% Vicente Fox, es decir, ambos están en la misma franja de aprobación de López Obrador, si quieres por ahí un par de puntos menos, o entre 2 y 4 puntos menos que los panistas, pero en la misma franja. Y después los priistas ya de más atrás, Ernesto Zedillo, tenía 61% de aprobación a su trabajo a estas alturas del sexenio, y Carlos Salinas ni más ni menos que 80%. 80% Carlos Dios Salinas. En su momento, ¿no? Estos datos, debo decirte, Leonardo, con la excepción de Carlos Salinas, que es un dato que tomo de la propia presidencia, aunque hay que decir que otras encuestas independientes marcaban pues niveles similares. De Ernesto Zedillo para acá, todas me ha tocado a mí y al equipo correspondiente recopilarlas, así que pues la metodología prácticamente la mantenemos, obviamente procurando la calidad, pero pues ya es, digamos, una comparable los datos nosotros. Así es. Oye, ¿cómo describe? Es interesantísimo el tema de las marchas que nos dividen a la mitad a los mexicanos, pero ¿cómo describen los primeros 4 años del gobierno de AMLO la opinión pública, según los datos de tu encuesta, doctor? Mira, hicimos una serie de preguntas dándole a escoger a las personas entrevistadas 2 palabras para describir los primeros 4 años de gobierno. El primer par de palabras era transformación o más de lo mismo. ¿Con qué describiría usted a estos primeros 4 años de López Obrador? 52% nos dijo que sí ve transformación, 34% más de lo mismo. Mayoría favorable, me parece, para el presidente. El segundo par de palabras fue éxito o fracaso. 41% calificó estos 4 años de éxito, 31% de fracaso. Ya no hay mayoría, pero es más favorable al presidente. 26% nos dijo ninguna de las dos. Y por último, les preguntamos si consideran estos 4 años de gobierno o los calificarían
con las palabras esperanza o decepción. 49% escogió esperanza, casi la mitad, 33% decepción. La conclusión de estas tres, digamos, pares de palabras es que un tercio de la población consistentemente nos habla de algo negativo, y lo positivo, pues ahí sí varía más, entre el 41% y una mayoría del 52%. Así que, pues esperamos que sean útiles para tener una idea de lo que piensa la ciudadanía sobre, pues, lo que representan estos 4 años, Leonardo. Transformación, Bueno, éxito, esperanza. Oye, antes de ir a las marchas, el rumbo del país. El presidente, hemos platicado tú y yo muchas veces, va bien, pero cuando a la gente le preguntas cuál es el rumbo del país, las cosas no se mueven exactamente igual. ¿Qué número te salió en esta medición, doctor? Mira, la aprobación, como bien decíamos, es mayoritaria, pero al preguntar el rumbo del país, nuevamente nos sale a tercios. 31% ve que el país va bien, por buen camino, 34% que va por mal camino, y el tercio restante no tiene una postura bien definida, es decir, ni bueno ni malo. Está una división a tercios entre lo que sería bien, de lo que sería mal y lo que quizás podríamos calificar como regular. Claro que contrasta, por supuesto, con la mayoría de aprobación presidencial. Claro. Oye, y las marchas nos dividieron como una naranja, ¿no? A la mitad exactamente. Así es, mira, las marchas ambas divisivas, tanto la del 13 de noviembre en defensa del INE como la del 27 de noviembre en apoyo al presidente López Obrador, salen muy parecidas en niveles de aprobación. La del 13 de noviembre para el INE, digamos, en defensa del INE, 48% de nuestros entrevistados a nivel nacional, son, digamos, una pregunta hecha a nivel nacional, como toda la encuesta, aprueba la marcha en defensa del INE, 45% desaprueba. Por otro lado, la marcha que organizó, o la contramarcha también, como algunos la llamaron, el presidente López Obrador y sus seguidores, aprobación 45%, desaprobación otro 45%. Opinión dividida, Leonardo, pero te comento algo que, pues analizando la encuesta, no viene en la publicación, pero esta división sale muy interesante cuando divides por filiación partidaria. La marcha del 27 de noviembre tiene más polarización que la del 13, así que pues ese es un dato que probablemente quizás publiquemos más adelante, pero te lo adelanto porque creo que es muy interesante. Sí estamos divididos, pero la del 27 de noviembre polarizó un poco más la opinión. Interesantísimo. Oye, y finalmente veo que las obras del gobierno pierden gasolina, gas o apoyo, ¿no? Veo que el Aeropuerto Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya tenían más apoyo en julio que ahora en noviembre. Doctor. Las tres grandes obras insignia traían un apoyo favorable en dos mediciones anteriores, que hicimos en julio y agosto, por arriba del 50% opinaba bien de ellas. Por alguna razón, en esta medición de noviembre, están muy parecidas con 45-44% de opinión favorable, el aeropuerto, el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Lo que sí es que, a pesar de que están muy parecidas en la opinión favorable, el Tren Maya y el AIFA son lo que más negativos generan. 37% el Tren Maya, 34% el AIFA y un poquito menos, 29% la refinería de Dos Bocas. Digamos que algo pasó en estos meses que pues se deterioró un poquito la imagen de las obras insignia. Vamos a ver si esto permanece así o recupera sus niveles mayoritarios. Doctor, como siempre, muy agradecido contigo. Al contrario, muchas gracias, muy buenas noches. Alejandro Moreno, el jefe de encuestas de El Financiero, que amablemente conversa con nosotros sobre estos temas. Es también un gran académico. Bueno, pues ahí lo tienen. Al cierre de su cuarto año, el presidente tiene 55% de aprobación, similar al que tenían gobiernos anteriores, salvo Peña Nieto, que sigue siendo la anomalía. Es una presidencia extrañísima, ¿no? Es una presidencia que está desmontando pues, literalmente todo lo que hizo, el Pacto por México, todas sus reformas, y el expresidente parece que no le preocupa absolutamente nada de eso. O sea, no tiene vida pública, no tiene presencia.
como la tienen, bueno, pues Fox, la tiene Calderón. Cedillo desde hace mucho tiempo optó por dejar estos asuntos. Cuando viene, se presenta en México o habla en otras partes del mundo, es raro que se refiera a México y por supuesto extrañísimo que se refiera en el ámbito político. Así es que, bueno, un presidente que optó por esa vía, pero sí, lo de Peña Nieto es sorprendente, bajísimo su desempeño. Y bueno, pues ahí está una de las cosas que habrá que estudiar, su modelo de comunicación política, basada en inyectar dinero y tratar de crear una opinión favorable, pues a lo mejor hizo muchas fortunas, pero ni al presidente lo hizo más popular, ni logró cambiar el corazón de la gente, porque dicen que música pagada toca mal son. Bueno, yo lo dejo ahí, nos vamos, por supuesto, sea rabiosamente feliz. Se lo merece, nos vemos mañana.